hablando de IA, yo esto ya me lo imagino como que cada uno vamos a tener un avatar. Más que pedírselo a ChatGPT, yo voy a tener un avatar, le digo a mi agente, quiero pedir una hamburguesa, y él ya se va a encargar de hacer las gestiones, ¿no? Y en media hora me llegará mi pedido a casa, ¿no? Bienvenidos al podcast All You Need Is Data de Mioti. En este episodio vamos a hablar con alguien que trabaja justo en el lugar donde la inteligencia artificial deja de ser teoría y se convierte en decisiones que afectan a miles de personas cada día en tiempo real. Burger King es una de las mayores cadenas de restauración del mundo, gestionada en el mercado ibérico por Restaurant Brands Europe. Millones de pedidos, miles de restaurantes, cientos de variables que cambian cada minuto: clima, tráfico, promociones, horarios, personal, inventario, comportamiento del cliente. Y detrás de todo eso hay una capa invisible de datos, modelos y sistemas que permiten que el negocio funcione mejor, más rápido y de forma más inteligente. Hoy hablamos con una de las personas que está en el centro de esa transformación, Roberto Amorós, Head of Data Science and AI de las cuentas de Restaurant Brands Europe, entre ellas Burger King. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Roberto. Muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. Bueno, a mí me gusta empezar siempre el podcast por una pregunta un poco más personal, ¿no? Y es cómo has llegado, ¿no?, a dirigir toda la parte de inteligencia artificial de las cuentas de Restaurant Brands Europe. Bueno, pues la verdad es que te voy a decir que fue por suerte, porque a lo largo de mi carrera sí que se me han ido abriendo muchas puertas que la verdad nunca habría esperado. Es decir, yo he trabajado en sitios como Deloitte, La Liga o Burger King, y al final estas puertas entiendo que sí tienen un punto de suerte, ¿no? Pero sí que creo que también lo he buscado con el trabajo, con los estudios, porque cuando yo, por ejemplo, tuve que elegir una carrera, elegí ingeniería industrial, no solo porque me gustase la física o la matemática, sino también porque era la ingeniería que más puertas me abría para luego poder trabajar, por ejemplo, en energías renovables, automóviles o lo que fuera. Y cuando termino la carrera me llama Deloitte, ¿vale? Y me dice, oye, esto, que vamos a abrir una exposición, un departamento de Data Science, y si te interesaba hacer un máster en el que, oye, te formamos y puedes entrar en un contrato en prácticas, ¿no? Y aquí yo lo primero que hice fue buscarlo en internet porque no sabía ni lo que era Data Science. De hecho, la primera pregunta de la entrevista que me hicieron fue que si sabía Python o R, y le dije que no tenía ni idea, pero que lo aprendía. Y efectivamente entré en Deloitte, estuve unos años trabajando para el sector de banca, para el sector retail, ¿no? Y luego ya me moví a una empresa que se llama Genarum, que al final es de energías renovables, y unía un poco ese mundo de ingeniería industrial con Machine Learning, ¿no? Y la verdad es que esa parte técnica la fui aprendiendo ahí, y luego ya di un paso para mí grande, que fue a La Liga, donde ya estuve 3 años y donde en una primera etapa estuve trabajando con esos datos de cara a los clubes, en los que, oye, pues tenemos datos de eventing, pases, tiros y de tracking de los jugadores, y con eso se puede hacer analítica muy interesante y que se le proporciona a los clubes para que mejoren, ¿no? Y luego, por otro lado, tienen la parte más de clientes, que fue con la parte en la que estuve en los últimos años llevando esa estrategia de cliente. Oye, pues tenemos aplicaciones como el Fantasy, tenemos la Liga Plus, pues al final podemos sacar esa información y sacarle el valor, ¿no? Y eso está muy ligado a lo que ahora mismo sí que hago en Burger King, ¿no? Que es mezclar esa información que tenemos de cliente, esa información de venta, para preparar a los restaurantes de cara al día a día y a esos picos de ventas, ¿no? Para que los empleados puedan estar listos para darlo todo. Porque ¿cómo es exactamente tu día a día? Bueno, pues actualmente tengo muchas reuniones, diría, pero sí que no me alejo mucho de la parte técnica. Al final considero que estoy como en un punto medio en el que me junto mucho con el equipo técnico para ver cómo podemos solucionar los diferentes problemas, cómo vamos de tiempo, si hay bloqueos o no, pero luego también me junto con la parte de negocio para sobre todo definir esa estrategia, no solo de los proyectos actuales, para ver cómo mejoramos los errores que actualmente tenemos, sino también de una estrategia más enfocada al futuro con la IA generativa, intentando solucionar esos problemas con los que consigamos, ¿no? Mencionabas antes, al final has trabajado en distintos sectores, entre ellos el sector deportivo, porque trabajabas en la Liga. Claro, es un sector muy distinto, ¿no?, al que estás ahora. ¿Hay algo concreto que
necesitases desaprender justo nada más entraste en Restaurant Europe? Pues yo creo que desaprendí bastante en el sentido de la presión, ¿vale? Y aquí, como he comentado, teníamos en la liga unos proyectos enfocados más al fútbol, ¿no? En el que, oye, trabajamos esas métricas a partir del tracking. Imagínate, no solo vamos a este equipo ha hecho X disparos, sino también vamos a cuántas paredes hacen, con qué velocidad Vinicius rompe la línea defensiva, ¿no? Entonces, toda esta información se le facilita a los clubes para que preparen sus siguientes partidos y toda la temporada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí luego el fútbol en particular es muy resultadista. Por mucho que yo trabaje día y noche para darles esa información, luego el partido se puede decidir en el último minuto con un disparo desde fuera del área que rebota en un defensa y entra, ¿no? Entonces, al final, esa presión se diluye un poco, porque tú al final eh, tienes un éxito en tu modelo, pero también tienes un error. Entonces, bueno, tienes menos presión a la hora de trabajar. Sin embargo, en Restaurant Brands Europe tenemos 1000 restaurantes que los acabamos de abrir de Burger King. Popeyes es una marca que está con una expansión brutal. De hecho, creo que el año pasado batimos récords. Y luego Tim Hortons también es otra marca muy importante, ¿no? Entonces, eh, el impacto que puedas hacer cuando un modelo mejora la eficiencia operativa, cuando conseguimos atraer más clientes o mejoramos esa experiencia, aunque sea un 1%, tiene un impacto que es muy medible y que al final la presión va a tener en cuenta tanto el éxito como el error, ¿no? Entonces, asumir esa responsabilidad y al final poder trabajar con esos KPIs de negocio y que guíen 100% el desarrollo de los proyectos. ¿Es más complicada la parte política que la parte técnica? Pues yo diría que yo vengo de una parte técnica, ¿no? Soy ingeniero, entonces la parte técnica como que para mí es un poquito más fácil, pero pues la parte política no diría que es dura, pero sí que me parece mucho más divertida actualmente, porque justo, vamos, en la empresa tenemos, al tener tantos activos, actualmente la estrategia quiere empezar a implementar muchos proyectos de IA, muchos proyectos que podamos tener ese impacto, ¿no? Entonces, ahora mismo tengo que poner ese freno y esa cabeza porque no tiene mucho sentido al final empezar a crear proyectos porque sí, sino tener esa definición inicial, ver realmente qué problemas tenemos que resolver y a lo mejor no hay que resolverlo con un agente de IA, a lo mejor hay que resolverlo con una automatización, ¿vale? Entonces, aquí yo intento trabajar mucho con workshops. Al final intento, oye, me reúno 2, 3 horas con la gente de negocio y consigo que en esas 2, 3 horas plasmen todos sus problemas pues en los típicos posits, ¿no? Y ya vamos viendo cuáles son más prioritarios porque van a tener un mayor impacto. Y yo me llevo todas esas ideas, esos problemas e intento darles una solución que sea lo más eficiente posible. Ya, o sea, si nos vamos a un agente de IA, mucho mejor para mí porque me divierto más en la parte técnica, pero si simplemente tenemos que darles un informe, un reporte que les dé esa información y les salte unas alarmas, pues también tenemos que ir a esa solución, ¿no? Entonces, hay que no dejarse llevar por qué negocio tire del trabajo, es decir, porque al final estamos en un sector de la comida del QSR, de la fast food, que al final intentamos llevar un ritmo muy rápido, ¿no? Y eso hace que las prioridades de negocio vayan cambiando constantemente, porque, por ejemplo, tenemos problemas con el coste de las comidas. Pues la prioridad ahora es el coste de las comidas, pero luego queremos atraer más clientes, pues ahora la prioridad son los clientes. Entonces, no podemos dejarnos llevar por esa dinámica, pero tampoco nos podemos dejar llevar por el hype de la tecnología. Al final ese hype puede provocar que si mi objetivo es llevar a producción el último agente de IA o las últimas tecnologías que haya, puede que luego no llegue a tener un impacto en negocio o al contrario, pueda tener un coste porque es demasiado caro y luego no tiene un ROI positivo, ¿no? Y yo creo que es un poco esa la dificultad o el reto que tenemos en el día a día. ¿Y dónde estáis implementando ahora la inteligencia artificial o dónde habéis visto más resultados?
En RBE tenemos varios frentes, ¿no? O sea, por un lado tendríamos la inteligencia artificial tradicional, ¿no? La de toda la vida, el machine learning, vamos a llamarlo, en la que, oye, ya tenemos muchos proyectos en producción, unos que, por ejemplo, hacemos un forecast de venta para poder planificar cuánta gente debería trabajar en cada uno de los restaurantes o cuánto inventario deberíamos aprovisionar para que no nos quedemos sin la Whopper, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro también enfocado mucho a cliente, oye, personalizamos las ofertas para en base a tus gustos tú puedas tener una oferta personalizada. Oye, si te gusta la carne a la parrilla, no te voy a hacer una oferta, un cupón de un 20% en la Long Chicken, ¿no? Vale, entonces sí que intentamos utilizar esa IA tradicional, pero luego a su vez también tenemos en curso, por ahora estamos haciendo ese framework de trabajo para orquestar los futuros agentes de IA y sí que estamos trabajando sobre todo en dar internamente, no tanto de cara al cliente, pero sí que dar internamente esas herramientas que permiten al equipo de analistas el poder preguntarle a los datos directamente con IA y el poder sacar esos informes que van de cara a dirección mucho más fácil y sin necesidad de crear un informe en Power BI que al final consume muchos datos y también suele ser un poquito más lento. Bueno, y eso es como lo usas en la compañía, pero ¿cómo lo usas tú como Roberto en tu día a día, la inteligencia artificial? Bueno, en mi día a día, a nivel personal, yo, bueno, me casé hace un año, ¿vale? Y por ejemplo, mi madre le encanta pintar, ¿no? Entonces, se volvió loca por la boda y empezó a pintar, pues a lo mejor si había 20 mesas, hizo 30 cuadros, ¿vale? Entonces, Pero en tiempo real en la no, boda, no, 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 después. antes. Entonces, Antes. ella quería, dice, pues ya que los tenemos, los subastamos. Entonces, lo que hicimos fue un poco en una página web en la que podías, claro, todo esto con vibe coding. O sea, realmente yo no sé programar una página web, yo no sé hacer un sistema de subastas, pero simplemente con el vibe coding, pues pudimos sacar una página muy funcional que la gente a través del link podía llegar a pujar por esos cuadros. Y la verdad es que fue bastante divertido. Qué guay. Y luego a nivel profesional, pues obviamente en el desarrollo, programando y viendo sobre todo esas pruebas de concepto, si son viables, si tienen sentido. Y luego a nivel de organización, pues el Copilot de Microsoft me ayuda bastante, la verdad. Hablabas antes un poco de no dejarnos llevar por ese hype, ¿no? De las últimas tendencias o las últimas tecnologías. Eh, Es verdad que la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial se quedan en piloto, ¿no? No escalan. Aparte de eso que comentabas, ¿hay algún error o algo que para ti haya que tener especialmente en consideración para que sea posible escalar un proyecto de inteligencia artificial? Sí, aquí yo creo que hemos tenido la experiencia de cómo escalar la parte de los datos, vamos a decir, porque al final esa infraestructura antes se tenía on-premise, luego pasamos a la nube y esto nos ha permitido el tener esa experiencia de, oye, todo lo que desarrollemos tiene que ser capaz de cumplir esas estimaciones de consumo. No solo los datos, sino también la IA. Es decir, ahora, cuando planteamos un proyecto, lo primero que hacemos es plantear ese caso de uso de cuántas conversaciones va a tener la IA, cuántas conversaciones va a atender a los clientes o al número o a los restaurantes cada día, cada mes. ¿Cuántos tokens vamos a consumir? Y ahí tenemos ese gran problema y esa gran preocupación de yo no quiero hacer un proyecto en el que al final esté muy chulo, que dé mucha utilidad al cliente, pero también empezamos a quemar dinero sin un control. Entonces, cuando planteamos los proyectos de manera interna, para los restaurantes, por ejemplo, una guía que ayude con las incidencias de, oye, pues no tenemos se nos ha caído el TPV, pues vamos a intentar solucionarlo. Ahí sí que podemos tener un poquito más de manga ancha porque sabemos o podemos controlar que los empleados no utilicen esa guía con mala fe. Pero claro, cuando lo abres a clientes, ahí es el dilema de decir, vale, damos libertad o que consuman un número de tokens y a partir de ahí se acaba la conversación o cómo hacemos esto, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando bastante para definir cómo podemos hacerlo y luego hay otro punto que es cuando escalas esta solución, la seguridad. Es decir, aquí tenemos un gran problema y ya se han visto casos en los que la gente ha utilizado IAs de empresas para que les ayuden a programar cuando no deberían estar diseñadas para eso. Entonces aquí queremos no solo que
que no accedan a nuestro sistema, que no den datos sensibles, sino que tampoco hagan un mal uso de ella y un consumo excesivo. Y luego, por otro lado, el que no estén dando unas respuestas que puedan dañar a la marca, ¿no? Oye, pues que no dañen a la Burger King, que no dañen a Popeyes o a Tim Hortons cuando estén hablando. Si le piden una hamburguesa de la competencia, que sepa esa IA que no tiene que dar una respuesta a favor de ella, sino que pueda ofrecer nuestros productos, ¿no? Y en Restaurants France Europe, al final lo mencionabas, ¿no? Trabajas con cuentas como Burger King, Popeyes, Tim Hortons. Entiendo que habrá una parte de la estrategia que sí que pueda ser común, pero habrá una parte que sea totalmente diferente, ¿no? En función del tipo de compañía o incluso del mercado en el que esté, que al final estamos hablando de toda Europa, ¿no? En nuestro caso, nuestra empresa lo lleva más, o sea, tenemos restaurantes en Portugal, Italia y Ujú. España, ¿vale? Es cierto que hay una matriz en Suiza que sí que da ese servicio a toda Europa, pero nosotros somos los que operamos todos los restaurantes propios, porque luego hay otros franquiciados, de Portugal, España e Italia, ¿no? Y de las 3 marcas. Entonces aquí todos los proyectos tienen que ser capaces no de escalar solo para estos 3 países y estas 3 marcas, sino también de, oye, si ahora de repente queremos hacer cualquier otro país, cualquier otra marca, también seamos capaces de adaptar ese sistema, ¿no? Adaptar esos modelos. Y efectivamente, por ejemplo, para previsión de venta, tenemos que adaptarlo, ¿no? No es lo mismo la venta que pueda tener Burger King que la que tenga Popeyes o en Italia o en Portugal. Es cierto que los 3 países comparten horarios más o menos de comidas, comparten horarios de cenas, pero sí que es cierto que hay que adaptarlo no solo a nivel país, sino que a nivel cada restaurante está, vamos a decir, personalizado para todos nuestras soluciones. Y yendo un poco también a no solo hablar de inteligencia artificial, ¿no? Sino también pues realidad virtual, realidad aumentada. Estamos viendo que en el mundo de la restauración esto ya es real, ¿no? Se habla mucho de menús digitales, de toda la mejora de la experiencia, ¿no? Y toda esa parte de realidad virtual, realidad aumentada. ¿Esto tiene cabida en la parte más de fast, ¿no? ¿O no? ¿O no? Yo sinceramente no lo veo, pero esto es algo de que realmente la gente que viene a Burger King viene a disfrutar de su menú lo más rápido posible y en general no debería estar perdiendo el tiempo, vamos a decir, en la tecnología, ¿no? Al final, si encontramos una manera de hacer que, por ejemplo, en vez de irte al kiosco y empezar a seleccionar tu menú, pues te pongas unas gafas de realidad virtual y lo puedas seleccionar y aporte algún valor, sí que deberíamos hacerlo, pero yo en particular no veo ningún valor en que alguien se ponga unas gafas de realidad virtual y pueda elegir ese menú. Si acaso, bueno, aquí hay algo curioso y es, hay ciertos clientes de Burger King que cuando analizamos la telemetría, ¿no? Vemos que hay gente que busca la mejor oferta, combinando 1000 productos y los cupones y todo esto. Entonces a eso lo llamamos, aunque es un nicho muy pequeño, los llamamos como gamers, ¿no? Que dedican mucho tiempo a configurar ese menú. Entonces ahí, pues a lo mejor a este tipo de perfiles como más que pueden dedicar un poquito más de tiempo y que entiendo que les gusta un poquito más la tecnología, sí que podría tener sentido, pero sinceramente a lo mejor no lo... Yo ya me estoy imaginando en un futuro comiéndome una hamburguesa virtual con una amiga, ¿no? En un restaurante, Bueno, que podría pasar. ahora sí Oye, le surgió el metaverso y tampoco tuvo mucho ya. éxito. ¿Cómo crees que va a evolucionar, ¿no? el cliente en los próximos años? Pues el cliente, yo creo que si hablamos en el largo plazo, creo que el tipo de consumo no va a ser muy diferente. En cuanto a producto me refiero, es decir, Burger King en España cumplió el año pasado 50 años y para que te hagas una idea, el producto con más ventas es la Whopper. Entonces, no ha cambiado nada el consumo desde hace 50 años hasta nuestros días, ¿no? Entonces, yo diría que a nivel de producto, más allá de que nosotros sacamos, pues hace 2 años la hamburguesa de David Muñoz o hamburguesas como más especiales y que sí que tienen su tirón, pero de media sí que hay unos productos core que siguen pidiendo muchísimo la gente, que viene a por su Long Chicken, que viene a por su Whopper, ¿no? Entonces, yo diría que a nivel de consumo no va a cambiar, pero a nivel de cómo lo vamos a consumir sí que va a cambiar. ¿Por qué? Porque
el objetivo debería tender a ser más rápidos y a dar el servicio lo más rápido posible al cliente desde que entra por la puerta para que disfrute de más tiempo consumiendo y comiendo, ¿no? Entonces aquí creo que entra en juego la hiperpersonalización, que actualmente, pues como te he comentado, personalizamos algunos cupones, pero no estamos personalizando, por ejemplo, el menú que se te ofrece, que podemos ir avanzando en ese sentido, o incluso la predicción de, oye, este cliente ha entrado al Burger King, ve preparando ya ciertos productos que a lo mejor le vayan a poder interesar antes incluso de que entre al kiosco a pedirlo, ¿no? Entonces, creo que en el largo plazo nuestra hipótesis puede ser más de que cambie o se reduzcan esos tiempos, ¿no? ¿Y cómo ves más el futuro del sector? ¿Ves robots, cocinas aumentadas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues aquí he de decirte que justo la semana pasada estuvimos al Departamento de Recursos Humanos, se le ha ocurrido que la gente de oficina vayamos a los restaurantes, pero a trabajar un día entero en el restaurante para saber lo que se siente, porque al final es cierto que damos un apoyo desde oficina, pero es mucho más cómodo darlo desde ahí que luego la realidad del campo de batalla, ¿no? Entonces aquí yo cuando estuve la semana pasada trabajando codo con ellos preparando los pedidos, preparando las hamburguesas, la Whopper, cualquier tipo de tarea, sinceramente dudo que lo pueda hacer un robot, porque lo hacen muy rápido y la verdad es que me sorprendió la precisión con la que lo hacen. Es decir, seguramente haya tareas que un robot los pudiera hacer, pero el montaje de las hamburguesas, que al final son diferentes ingredientes, y luego sobre todo aquí hay un tema muy importante y es que nuestro catálogo es súper amplio, es decir, tú te vas a un Burger King y tienes 400 tipos de hamburguesas y luego además le puedes con pepinillos, sin pepinillos, sin cebolla, con cebolla. Todo eso, esa personalización y luego las hamburguesas especiales que vamos sacando cada 2 semanas, pues al final todo eso sería adaptar a un robot cada vez para prepararlo, ¿no? Entonces, veo difícil que toda la cocina sean robots, es decir, que pueda haber alguno, pero sí que una cocina aumentada en la que tú puedas ir viendo y te vayan saltando más alarmas de las que hay, porque actualmente empieza a pitar todo cuando, pues eso, ya está frito, las patatas, pues ya te salta para que vayas y las saques, ¿no? Pero aquí sí que es cierto que algo que sea mucho más intuitivo, imagina típicas gafas, esto ya es hipótesis mía, unas gafitas de estas que te vayan informando, oye, pues ahora haz esto, ahora haz lo otro, creo que que podría ayudar muchísimo en esa eficiencia operativa. Sí, porque en ese momento de rapidez, ¿no? Que no se te olvide, oye, que no he puesto el queso o lo que sea, ¿no? Sino que vaya analizando cómo lo vas haciendo todo y te vaya guiando Sí, paso a sí, paso. a nivel de calidad, oye, te falta un ingrediente, lo que sea, porque cuando tú ves la pantalla con 5 tickets pendientes de preparar, creo que se te pueden pasar cosas, pero es cierto que podríamos Porque ayudar. ahí somos humanos, Ahí entonces, somos claro. humanos, correcto. Y bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? De cómo implementar la IA, ¿no? Y de la importancia también de la hiperpersonalización. ¿Dónde ves tú que está realmente la ventaja competitiva, ¿no? O dónde va a estar la ventaja competitiva? Pues aquí las ventajas vienen de 2 lados, o por un lado reduces el coste, en este caso aumentamos esa eficiencia operativa, en la que, oye, pues somos capaces de predecir cuánto vamos a vender en un día con muchísima mayor exactitud y además vamos hilando fino a qué productos vamos a vender y con eso podríamos reducir el desperdicio, ¿vale? Que al final todo o sea, piensa que a lo mejor la lechuga que tenemos para preparar esas hamburguesas, a las 2 horas a lo mejor hay que tirarla para reponerla con lechuga fresca, ¿no? Entonces, todo ese desperdicio sí que se podría reducir bastante con esa predicción de cada producto que vayamos a tener en cada minuto, ¿no? Y luego, por otro lado, aumentando que vengan más clientes, ¿no? Y al final esto pasa por mejorar su experiencia a nivel tecnológico, adaptarnos también a las nuevas formas de consumo, como pueda ser, em, em, hablando de IA, que un agente, yo esto ya me lo imagino como que cada uno vamos a tener un avatar, Sí, sí, ¿no? yo también estoy un poco con Más esa que, idea, creo que lo vemos nosotros mucho más real que mucha gente también con la que hablo que no está tan metido en el mundo de la IA, pero efectivamente. claro, yo aquí veo que más que pedírselo a ChatGPT, yo voy a tener un avatar con el
con Mi lo mi mismo agente habla con tu agente, ¿no? y ya está. Y entonces, oye, le digo a mi agente, quiero pedir una hamburguesa y él ya se va a encargar de hacer las gestiones, ¿no? Y en media hora me llegará mi pedido a casa, ¿no? Pero eso entiendo que quedará mucho, pero nos tendremos que adaptar para que esa nueva manera de consumir Ujú. mm, podamos responder a ella, ¿no? Y ya para finalizar, porque se nos va yendo el tiempo, pero la verdad es superinteresante, Roberto, ¿qué es lo más futurista que hay hoy, a día de hoy, en Restaurant Brands Europe? Pues lo más futurista, quitando un poco el tema de la IA generativa en la que, oye, pues damos soporte a negocio, también a los restaurantes para cubrir esas incidencias, yo te diría que es un modelo que nos ayuda a abrir restaurantes. Es decir, Popeyes, o bueno, simplemente Burger King, abrió su restaurante número 1000, Popeyes abre en Italia, ahora mismo estamos en plena expansión, y es una herramienta que te permite analizar todas las coordenadas y al final decidir en base a un montón de parámetros dónde deberíamos abrir un nuevo restaurante. Y esto entra un poco en conflicto con el departamento de expansión porque al final ellos son unos cracks y son expertos en dónde deberían abrir. Pero claro, tienen que discutir con ese modelo porque al final el departamento financiero como que ha establecido esta herramienta para validar, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que están de acuerdo con el modelo y nos ayudan a encontrar esas oportunidades rápidamente para no perderlas, pero luego hay ocasiones en las que el experto de expansión tiene que discutir de alguna manera y argumentar por qué él piensa que abrir en este sitio puede ser beneficioso y por qué el modelo puede decir, porque habrá variables que se le escapen, ¿no? Entonces, yo creo que esa herramienta la verdad es que es bastante, no futurista, pero ayuda muchísimo a la empresa a seguir con esta filosofía. Totalmente, totalmente. Pues nada, me ha encantado, Roberto. Espero que a los que nos escuchan también les haya gustado mucho. Desde luego nos quedamos con muchísima información y muy valiosa. Darte las gracias por haber venido a este episodio de All You Need Is Data. Darle las gracias también, por supuesto, a todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan todos los meses en el canal de YouTube de Mioti. También estamos en Spotify. Recordaros que si os ha gustado, le deis a like y os suscribáis y nos vemos a la próxima. Gracias.